Muy bien, Hechos capítulo 16, el final. Vamos a leer desde el versículo 19 para entrar en el tema de hoy. Dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió en ella en aquella misma hora el espíritu que estaba en esta joven, que era una esclava que servía a sus amos, pero era también esclava de un demonio, de un espíritu, como vimos, de adivinación. Y me gusta porque vemos acá como Pablo, con autoridad, lleno del Espíritu Santo, le ordena a ese espíritu que gobernaba la mente y el corazón de esta joven que salga. Y este demonio se sujeta al poder del Espíritu Santo. Y ya tenemos una enseñanza. No hace falta paso 1, paso 2, 35 búsquedas de qué demonio gobierna a la persona. No, eso no nos enseña la palabra. No necesitamos preocuparnos contra quién vamos a enfrentar, sino que al contrario, en el nombre de Jesús, tomamos autoridad para echar fuera todo espíritu que quiera venir a distraernos, a robarnos la paz, a quitarnos el gozo, la esperanza, como decía esta adoración, de que sea pronto, Señor, el que podamos verte. Queremos ver tu rostro, queremos estar contigo, Señor, y adorarte como hoy, pero cara a cara, ¿no? Y dice que en el mismo momento ese espíritu salió. Entonces, tenemos autoridad a través del Espíritu Santo para echar fuera todo lo que venga a querer robarnos la paz. Y dice que, versículo 20, y presentando a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Sabemos que esta ciudad estaba llena de griegos, de romanos, de macedonios y de un grupo pequeño de judíos, y, y estos se hacen cargo y dicen somos romanos, ¿no? Como diciendo nos sujetamos a las leyes de ustedes y les pedimos que puedan hacer algo con estos que alborotan la ciudad. ¿Y cómo alborotan la ciudad si lo que están haciendo es proclamar a Cristo, ¿no? Y solo están tomando autoridad para liberar a aquellos que están esclavos de todo lo que hasta hoy gobernaba en esta ciudad. Pero ahora Pablo y Silas trajeron la presencia del Espíritu Santo y ellos con toda autoridad están cambiando la situación de la ciudad y la atmósfera de la ciudad. Dios nos puso en esta ciudad, Dios nos puso en el lugar donde estamos para cambiar la atmósfera de nuestra ciudad. Versículo 21. Y enseñaban costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos, ¿no? Dice 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Punto 1. En esa época la ropa era muy cara. No tenían muchas mudas de ropa. ¿Se imaginan todo lo que invirtieron para poder llegar a esa ciudad? Todo lo que invirtieron para llegar hasta Asia y volverse, y ahora invertir para llegar a esta ciudad, y todo lo que invirtieron semana tras semana para predicar el Evangelio. Nadie les daba nada y no pedían nada. ¿Qué enseñanza nos está dejando, no? Dar la vida por el Evangelio, invertir sus finanzas por extender el reino, y ahora sus ropas son rotas. Y no solamente eso, sino que dice que ahora están, yo todos los días ahorro. ahora dice que
todos empiezan a azotarle con varas. Porque siempre nos quedamos que solamente les dieron los látigos por, por el castigo normal. Dice que todos, o sea que fue más de lo que nos podamos imaginar. Todo el mundo en contra, golpeándolos. Y con todo esto, ahora, dice, después de haberles azotado mucho, o sea, no fue por poco, sino fue por mucho tiempo, dice, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Vimos también la clase pasada que este carcelero era un romano que tenía un trabajo y que su trabajo era dar la vida por los presos que estaban ahí. Y si a alguno se le escapaba, pagaría con su vida y con el castigo él y toda su familia. Entonces tenía una gran responsabilidad como carcelero. ¿Por qué se los marco esto? Para que veamos lo que va a pasar después. Un hombre con un cargo, un romano, no cualquiera podía ser, un hombre preparado y entrenado a dar la vida por su gobernador y por el puesto que le dieron y por la responsabilidad que tenía. Dice, el cual, el carcelero, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Imagínense, cuanto más profundo el calabozo, más humedad. No se olviden, golpeados, heridos, azotados y ahora están en lo más profundo del calabozo. Dice, y les aseguraron los pies en el cepo. Y estuve viendo cómo es el cepo. Imagínense, ponen los pies y traban con una madera y con cadenas y candados, cerrojos, y sus pies quedan levantados y lo único que le quedaba era recostarse en el suelo para poder dormir. Era la noche. Y no solamente la noche, sino que imagínense que vienen días predicando, días de viaje y no pararon ni un momento y lo cansado que estarían y lo mal que estarían de tantos golpes. Imagínense un día de los que no paramos ni un minuto, corrimos todo el tiempo y, y se hizo la noche y llegamos a la cama y nos quedamos dormidos, ¿no? ¿O no les pasa eso? Ni nos dimos cuenta, pusimos la cabeza en la almohada y nos quedamos dormidos. Bueno, imagínense golpeados, sin fuerzas, cómo estaban en ese cepo. Y claro, uno dice cárcel y se imagina las cárceles de hoy. Cama, colchón, almohada. No, no, era sobre las piedras. Era sobre cómo se hizo esa cueva, se le puso una reja y así se los pusieron con esas heridas que tenían que recostarse en el suelo. Y dice, pero a medianoche, o sea, ya era la noche. Y no en la noche de hoy que tal vez hay música, hay tele, hay luz. No, no, plena oscuridad. Ya no había nada. No se veía nada. Estaban en lo más profundo de una cárcel. El carcelero iba con una antorcha y se regresaba a su casa y los dejaba ahí. Pero dice que en la medianoche Pablo y Sila estaban orando. Estaban orando. Primer palabra que tenemos que tomar en esta noche como rema. Orar. Frente a cualquier dificultad, frente a cualquier problema, nuestra arma poderosa es la oración. Después dice, y cantaban himnos a Dios. Y cantaban himnos a Dios. Muchos de esos himnos eran los salmos. Imagínense cantar el Salmo 23, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos
Él me hará descansar junto a agua de reposo, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y habrán cantado: Señor, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y se imaginan sus espaldas sangrando, heridas profundas, golpeados por todos lados, pero ellos no dejaban en medio de la oscura noche de alabar al Señor. Habían otros presos ahí alrededor y escuchaban esta alabanza. Y dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y a veces nosotros en la primer prueba, en el primer problema, no nos desesperamos. ¡Ay! ¿Cómo nos ponemos, no? Un examen que no podemos aprobar, una cuenta que no podemos saldar, algo que no nos sale y que intentamos y no podemos. Y dice que ellos cantaban: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Tremendo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y se imaginan, estarían orando, clamando, alabando, y todos los demás escuchando y diciendo: estos hombres realmente creen en el poder de Dios. Estos hombres realmente creen en que Dios va a hacer algo en su vida. Y capaz que alguno le dijo y gritó: paren de cantar, paren de gritar. ¿No ven que estamos todos acá encerrados? No va a pasar nada. Y me imagino a Pablo y a Silas como buenos teólogos, como buenos hombres de conocer la historia de Israel. Le habrán dicho: ustedes no saben, pero en Daniel capítulo 6, Daniel fue puesto en una cárcel profunda. Era un pozo como este. Y en ese pozo había leones. Y Daniel fue tirado ahí. Y en la mañana el rey fue a ver cómo estaba. Y Daniel estaba cantando y orando. Y los leones tenían la boca cerrada. Así que nosotros estamos en esta cárcel. Estamos golpeados, estamos cansados, pero no vamos a parar de cantar, no vamos a parar de profetizar, no vamos a parar de mostrar a todos los que nos escuchan que nuestra confianza y nuestra esperanza está en el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Y sale otro por ahí, dice, pero está fuerte. ¿Y ustedes creen que va a poder Dios sacarlo de acá? Y le dice, Daniel capítulo 3, 3 muchachos jóvenes fueron tirados y el fuego estaba encendido al máximo. Y en medio de ese fuego, lo único que se quemó fueron sus ataduras. Porque junto con estos 3 jóvenes había un cuarto, y era la presencia de Dios junto con ellos. No estamos solos acá. La presencia de Dios está con nosotros. Nuestras espaldas están golpeadas, pero nuestro espíritu está fortalecido. El enemigo quiso callarnos, el enemigo quiso poner un freno, quiso ponerle un alto, no a nosotros, porque nosotros somos mensajeros del Dios vivo. En la cárcel estaban predicándole a todos los que estaban ahí encarcelados. Al igual que lo que vimos en la clase pasada, esta joven esclava y encarcelada por este demonio que la poseía, y estos hombres que la usaban para su propio comercio, ahora Pablo y Silas le están hablando a hombres que no podían ver porque la oscuridad de la noche estaba metida en la cárcel. Pero en medio de esa oscuridad, les sigo leyendo, porque
el fuego estaba encendido donde estaban estos dos hermanos. La alabanza, la oración y el repetir la palabra encendía el fuego en medio de esa terrible cárcel, oscura cárcel. Y dice que siguen cantando, alabando, y siguen reclamando cosas. Imagínense, cuando vos pones la música un poco fuerte, tus vecinos se manifiestan, ¿no? Porque muchas veces al que está en tiniebla le molesta la luz, ¿no? Cuando el sol está fuerte, a veces alguno lo incandila, ¿no? Y es así, había una luz y un fuego en esta cárcel que todos estaban sintiendo que algo poderoso estaba en cualquier momento a punto de ocurrir. Dice Ezequiel 36, del 22 al 32, que Dios va a restaurar y liberar a su pueblo de la esclavitud. Y esto lo sabía Pablo. Pablo sabía que así como Josué fue libre y pudo entrar a la tierra prometida, así todas las promesas de Dios se cumplirían en su vida. Pablo y Silas tenían bien claro que todas las promesas que estaban cantando, todos los himnos que estaban entonando, se iban a hacer realidad en su vida. Me imagino cantando el Salmo 42, como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras que dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Se imaginan? ¿Dónde está tu Dios? Todo llamado de Dios tiene un propósito. Dios nos llama a través de su palabra. Está escribiendo el hermano Isidro. Buenas noches, hermano Isidro. Dice, Dios nos llama a través de su Santo Espíritu. Si Dios nos llama, Él nos dará todo lo que necesitamos para trabajar en su obra. Amén. Amén. Por eso que como le dicen estos presos, ¿dónde está tu Dios? Ya pasó varias horas, ¿dónde está tu Dios? Ellos no se callaron y siguen cantando himnos, siguen entonando. El 43, Salmo 43 dice, envía tu luz y tu verdad. 43:3. Ellas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Y llega a este punto, el versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. No dejaron de cantar, no dejaron de orar, no dejaron de declarar. Se habrán acordado de José en la cárcel y cómo Dios sacó de la cárcel a José y lo puso en un lugar de autoridad. Se acordaron de Moisés, cómo Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto y lo llevó en el desierto a vivir en libertad. Se habrán acordado de David, cuando estaba perseguido por Saúl, que lo quería matar, y Dios de una cueva lleno de perdedores y de hombres frustrados se convierte en un gran rey con grandes guerreros que daban la vida por su Señor. Todo esto te lo recuerdo para que puedas ver que muchas veces nos pasa lo mismo que le pasó a Pablo y Silas. Y que la palabra no dice que no vamos a pasar por tribulación, no. La palabra dice que pasaremos por tribulación, pero de todas ellas el Señor nos sacará y nos dará la victoria. Y no quedaremos estancados en ninguna de ellas. Y que en todo proceso el Espíritu Santo nos va a acompañar. Y que a través de la oración, de la alabanza, del ayuno, vamos a declarar la palabra.
Y así como el Señor le dijo al enemigo, escrito está, el enemigo huyó. Necesitamos conocer la palabra, necesitamos dedicarle un tiempo a la lectura, un tiempo a la búsqueda de Dios, para que podamos tener autoridad. Y no solamente leer la palabra como un libro, sino conocerla, para saber, como Pablo y Silas, qué versículos, qué capítulos, qué himnos y qué cosas necesarias para ese momento usar para que su espíritu, en medio del dolor y en medio de la prueba, pueda ser fortalecido. Podemos estar pasando un día oscuro, un día de muchas pruebas, como estar azotados, abatidos, pero no vencidos. Porque Pablo después escribe en Romanos 8, somos más que vencedores. Ni la muerte, ni principado, ni potestad de ninguna cosa creada, nada nos podrá separar del amor del Señor. Porque en Él somos más que vencedores. En medio de esa cárcel, Pablo y Silas estaban mostrando su fe y estaban demostrando su paciencia en Dios y el amor por los perdidos. Ahora, dice el versículo 26. Entonces, en medio de esta alabanza, en medio de esta declaración de la palabra, en medio de estos himnos que los presos oían, sobrevino de repente un gran terremoto. En medio de la alabanza, en medio de la oración, en medio de la declaración de la palabra, se va a manifestar el poder de Dios. Vamos a ver el de repente de Dios. Muchos de nosotros ya hemos experimentado ese milagro de sanidad, hemos visto esa puerta cerrada que se abre, esa deuda que se cancela, ese hijo que se fue, que regresa a casa, esa familia que vuelve a reír, todo lo que estaba oscuro desaparece. En estos días hablaba con un hermano y veíamos que Dios es luz y que si Dios está con nosotros no puede haber tinieblas. Dice esto en Primera de Juan, Él es luz y si Él está en nosotros no puede haber oscuridad. Entonces, por más que era oscura la noche y oscura la cárcel, ellos no sentían el dolor en el cuerpo porque ellos estaban moviendo en el Espíritu Santo. Y dice que entonces hubo un de repente, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Yo no sé cuáles son las puertas que están cerradas. Yo no sé cuáles son los cerrojos que el enemigo le echó a tu llamado y a lo que Dios quiere hacer contigo. Una sola cosa, no quites la mirada de la cruz. Pedro sacó la mirada de los ojos de Jesús y se empezó a hundir. Y a causa de sacar la mirada de Jesús, él empezó a ver las tormentas. Necesitamos tener la mirada en Jesús. Y Pablo y Silas nos dan esta enseñanza. Y Lucas lo remarca acá. Puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Dice el hermano Isidro, el apóstol Pablo sabía que tenía que sufrir por causa del Evangelio, pero también sabía que el Espíritu Santo le daría la fuerza necesaria para soportar. Amén. Y hoy nosotros con la Escritura en las manos sabemos que había un plan de Dios. Y el plan era que Pablo y Silas llegaran a esa ciudad, porque Dios quería que desde esa ciudad se iniciara la iglesia en Europa y el despertar del Evangelio a lo largo de todo este continente. Dios tenía un plan. Por eso alcanza el mensaje de Pablo a Lidia. Había un plan, por eso el mensaje de Pablo libera
a esta joven, pero ahora Dios tiene un plan, está liberando el corazón de los que están encarcelados y las puertas se abren, los cerrojos se rompen y estos presos son liberados porque ahora están libres, se abrieron las puertas, se quitó todo. Porque Dios tenía un plan, pero el plan no terminaba con los presos, sino que el plan era para el carcelero, para este hombre romano, para él y toda su familia, porque a través de este carcelero el evangelio llegaría a los hombres que este hombre y su familia le podrían predicar. Dice entonces que se soltaron las cadenas, se abrieron las puertas y esto nos da una enseñanza, hermano. Todo lo que se levantó en los últimos meses, todo lo que el enemigo viene haciendo contra nuestras vidas, toda traba, todo obstáculo y todo lo que él puso, se quita. Y si hubo algún error, hubo algún momento de debilidad y de prueba, que empezamos a hundirnos, el Señor extiende su mano, nos levanta y nos pone nuevamente en un lugar seguro. Estamos seguros en los brazos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice entonces el versículo 29, despertando el carcelero, o sea que el carcelero se acostó a dormir, estaba tranquilo porque sabía que de esa cárcel nadie se podía escapar. Muchas veces el enemigo está tranquilo porque dice, no puede salir de este lugar donde lo puse. Pero nuestra confianza está en el Señor. Y dice Isaías 61, el Espíritu del Señor está en mí y Él me da libertad sobre todo lo que el enemigo quiere hacer contra nosotros. Y dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel. O sea, ya nada detenía a los presos. Dice, sacó la espada y se iba a matar. Entró en este carcelero un espíritu de suicidio. ¿Por qué? Se quería quitar la vida porque si no se quitaba la vida, los que eran jefes sobre él, los que le habían ordenado que cuidara a los presos, iban a matarlo a él y a toda su familia. Entonces es preferible hacer un acto de honor y de esa manera poder salvar a su familia. Saca la espada pensando que los presos habían huido. Pero dice el versículo 28, más Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Qué tremendo, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo vio Pablo en medio de la oscuridad? Es que Dios abre nuestros ojos y no vemos con el ojo de la carne, sino que vemos con el ojo del Espíritu. Dios nos va a poner frente a personas para que podamos ver lo que están atravesando y lo que están pasando, para que podamos discernir y podamos tomar autoridad y cancelar en el nombre poderoso de Jesús todo lo que el enemigo quiere hacer usando la mente de esa persona. Este carcelero se iba a quitar la vida y Pablo en el espíritu lo frena, lo calla, cancela la voz del enemigo y le dice, estamos todos aquí. La pregunta es, Pablo y Silas se quedaron porque no daban un paso si el Espíritu no le dijera que salieran de ahí. Porque ya comprendían, Pablo y Silas, de que Dios los puso en esa cárcel para predicarle a todos los presos, pero también para predicarle al carcelero y a la familia. Es que pasaron semanas y ninguno se había convertido. Pasaron semanas y el único resultado de todos esos días fue Lidia. Y a veces nosotros decimos, Señor,
yo predico, yo hago esto, hago lo otro y no veo los frutos. Y Pablo y Silas estaban ahí, expectantes a lo que el Espíritu de Dios iba a hacer. Ninguno de los presos se fueron, porque el Espíritu Santo había traído libertad, no libertad física, sino libertad en el Espíritu. Las alabanzas, el mensaje, la oración había liberado de adentro hacia afuera a todos los que estaban presos. Tremendo, hermanos. Dios usando a Pablo y Silas en cada lugar donde estaban. Y ahora, dice el versículo 29, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando. O sea, Pablo vio en el Espíritu, porque el carcelero tuvo que agarrar una antorcha para llegar a ver a dónde estaba Pablo. Y cuando llegó a él, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué tremenda pregunta, ¿no? ¿Qué hizo que este hombre hiciera esta consulta? ¿Qué entró en él para que lo guiara a hacer una pregunta de salvación? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El Espíritu Santo empezó a tocar la vida del carcelero. Faltaba que él creyera en Jesús. Y ahora, a través de la indicación de Pablo, el carcelero hace esa confesión. Creo en Jesús. Y entonces dice, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, ahora los que eran presos son invitados a entrar a la casa. Y dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él y todos los suyos. ¡Qué tremendo! A veces nos desesperamos porque no vemos los frutos, a veces nos desesperamos porque no vemos la salida, pero Dios tiene un plan. Hay un de repente, hay un momento donde Dios va a derribar todo y vamos a empezar a ver con los ojos del Espíritu cómo se empiezan a abrir los caminos. Y como dice Isaías 43:18, y todo lo viejo y lo antiguo va a ser quitado y vamos a ver nuevos caminos y nuevos ríos de bendición. Y lo último, dice, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decirle, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. Es que se dieron cuenta que eran romanos, se dieron cuenta que algo poderoso pasaba con ellos, se lo querían sacar de encima, los querían echar de la ciudad. Pero Pablo dijo, no nos vamos de acá. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron y sacándolo les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y luego se fueron.
sostenieron al carcelero, a su familia, a toda la familia de los presos, a la joven y todos los que conocían a la joven. El poder que se manifestó en esa cárcel se extendió en toda la ciudad y la casa de Lidia, una mujer que puso a su disposición su casa, el dinero que tenía y todo lo invirtió para extender el reino de Dios desde su casa hacia toda Europa. Veíamos la clase anterior cómo después Pablo le escribe a la iglesia de Filipo, agradecido, hablando bien de ella, porque fue el mejor momento y la iglesia que sostenía los viajes misioneros. Por eso Dios bendice tu vida por las oraciones que haces, por el ministerio, todo lo que apoyas al ministerio, Dios te va a multiplicar y estamos bendiciendo tu vida, porque sé que es una antorcha para los que todavía no conocen de tu familia. Las promesas para el carcelero también se van a cumplir. Se abren las puertas, se rompen los cerrojos y algo grande y poderoso se manifiesta. Lo vamos a ver en el nombre de Jesús. Amén.